Hemos avanzado muchísimo y ya tenemos nuestro artículo listo, seleccionamos nuestra revista y ahora vamos a comenzar el proceso de envío a la revista seleccionada y manejo de las comunicaciones con el editor de la revista y bueno, luego posteriormente con los árbitros. Todo esto es un proceso y es un proceso de aprendizaje. Eso es lo que vamos a estar compartiendo en nuestra sesión del día de hoy. Bueno, importante es que ya en este punto debe estar definida lo que es la autoría de cada una de las personas que forman parte del manuscrito. Hay un primer autor, uno segundo, especialmente ustedes que hacen sus trabajos, tres, cuatro personas. Generalmente el tutor es como el último autor de esa publicación. Y bueno, todas las personas que sean autores deben aprobar el manuscrito. Aquí tienen unas definiciones de qué se considera que sea un autor según la Revista Médica de Chile. En otras sesiones les había comentado según los editores de journals médicos de Estados Unidos, pero básicamente son aquellas personas que tienen una contribución importante en alguna de las fases del trabajo o en todas las fases del trabajo. No es solamente recolectar datos, hay personas que recolectan datos y no necesariamente son autores de la publicación porque no diseñaron el estudio, no participaron en procesos de análisis. Entonces, hay que mirar muy bien cada una de las personas que van a ser potenciales autoras del trabajo. Pero si hemos llegado hasta aquí, significa que todos ustedes son autores del trabajo, incluyendo a sus tutores, quienes deben dar el visto bueno para que ese artículo ya salga para manos de otras personas distintas a todos ustedes, como son los editores de las revistas. Cuando uno envía la revista a someterla para ser evaluada, hay algunas revistas que piden una declaración como esta, donde ustedes deben colocar los nombres de cada una de las personas que son autoras y qué hizo, en qué parte del artículo contribuyó. Por ejemplo, Valentina Gómez contribuyó en la introducción, recolección de datos, análisis de datos e escritura del manuscrito. Jennifer Bernal contribuyó en el análisis de los datos y en revisar todo el artículo. Y así sucesivamente cada uno de los autores, y esto lo están pidiendo muchas revistas para saber exactamente cuál es la contribución de cada uno de los autores. Y esto mucho viene, esto es bastante reciente, porque de pronto uno ve unos artículos con 30 autores y no sabes cuál fue la contribución de cada uno de esos autores dentro de la publicación. Y bueno, pues se ha prestado como para que, bueno, yo te meto en mi artículo, tú me metes en tu artículo y no necesariamente el autor termina siendo responsable de todas esas comunicaciones. Entonces, este tipo de formatos son bien valiosos porque permiten ver realmente cuál es la contribución, cuál es el trabajo que hizo cada uno de los autores para que ese manuscrito llegara a feliz término. Bueno, entonces tenemos nuestro manuscrito listo, ya está definido cuáles son las autorías. Ahora viene subirlo a la plataforma. Hay revistas muy de vieja data, de tradicionales, donde uno todavía envía el artículo por correo electrónico. Pero realmente la mayoría se ha automatizado y tienen unas plataformas bien sofisticadas donde uno va subiendo el manuscrito por partes. Y si bien ustedes tenían un manuscrito en Word con las gráficos, las tablas también en Word, resulta que a la hora de subirlo a la plataforma les va a tocar como dividirlo, porque muchas veces el manuscrito se tiene que enviar de manera ciega, entonces la primera página con los autores no debe estar, sino que se debe mandar el manuscrito sin los autores. Eso hay que mirarlo porque cada revista tiene sus propias normas, pero este es un punto donde posiblemente les toque como desagregar su artículo en tablas para un lado, figuras para un lado, primera página con los autores hacia otro lado y se va subiendo el manuscrito por partes en un sistema, que además les va a ir preguntando una serie de datos como su número de ORCID. Acuérdense que eso lo vimos en una de las primeras sesiones, o sea que ya en este punto todo el mundo debería tener su número de identificación como autor. También nos va a pedir datos de correo electrónico, de nombres, de afiliaciones institucionales de cada uno de los autores. Entonces, si bien el responsable de subir todo esto a la plataforma va a ser uno de los autores, tiene que tener información del resto de los autores para que este proceso fluya de la manera más sencilla posible.
Siempre es necesario una última revisión hasta última hora porque de pronto cuando estamos subiendo los datos a esa plataforma nos damos cuenta de que el número de palabras no fue la correcta, de que la plataforma además verifica a veces el número de palabras, no nos acepta el abstract porque el abstract se pasó en una palabra. Y bueno, vamos viendo detallitos que se nos pueden haber pasado hasta último momento. Por eso este proceso de última revisión, que termina siendo varias últimas revisiones, es muy, muy importante. Luego es importante que dentro del grupo tengan una persona responsable del envío de las comunicaciones, que sea alguien bien puntual, bien que sepa responder concretamente, porque es quien va a tener comunicaciones con el editor. Ya en este punto les va a tocar a alguno de ustedes, no va a ser el profesor, el tutor de ustedes, sino que es bueno que ustedes vayan teniendo esta experiencia. Muchas veces el primer autor quien tiene esta responsabilidad de ser el comunicador entre el resto de los autores y el editor y los evaluadores de su artículo. Debe ser una persona que se comunique de manera clara, que sea concisa, que mantenga una buena comunicación y relación con el resto de los autores. Aquí tienen, por ejemplo, este es un envío en manuscrito. El artículo puede ser por invitación, yo les coloco aquí este ejemplo, pero a veces esas comunicaciones igualito tienen todas las normas de todas las publicaciones que hemos ido comentando. Y puede ser a veces por un número especial que saca una revista en un tema que ustedes han investigado mucho y vienen y los invitan a ustedes para que sean invitados especiales a escribir o a que publican alguna de las investigaciones que ustedes ya tienen en esa área. Cuando están subiendo todos los datos al software para enviar su manuscrito, les van a hacer, como les dije, muchas preguntas en esta plataforma. Y las preguntas también tienen que ver con si ese manuscrito lo han sometido a otras revistas. Generalmente uno escoge una primera revista, quizás una segunda revista, pero cuando ya te vas por esa primera revista de envío, vas con ella hasta el final. No se puede someter un artículo a publicación a dos revistas al mismo tiempo. Eso está penado, pues no está bien visto en el mundo científico y no se puede someter el mismo artículo con dos títulos iguales a dos, bueno, lo que les acabo de decir, a dos revistas al mismo tiempo. Luego viene nuestro proceso editorial, subimos el artículo, respondimos todas las preguntas, dijimos que el artículo no era duplicado, que es la única revista de nuestra elección. Muchas veces nos piden una carta de presentación del artículo. A veces esa carta tiene que estar firmada por los 4 o 5 autores. Quien lo recibe en la revista es un editor. A veces ustedes pueden escoger ese editor porque a veces las revistas tienen editores expertos en diferentes temas. Entonces hay un editor de la revista experto en temas de bioquímica, un editor experto en temas de nutrición internacional, otro experto en tecnología de alimentos y ya si lo dice la revista en su presentación, pues ya ustedes saben a quién le van a enviar o con quién se van a dirigir. Ese primer filtro de su artículo está en ese editor experto en el área, que es quien va a verificar de que el artículo es adecuado a la revista, que reúne los requisitos. En esas manos están el hecho de que luego el manuscrito sea enviado a otros pares, a veces son mínimo dos o tres personas, porque si se le envía a dos árbitros y uno lo aprueba, o sea, uno lo acepta y el otro no lo acepta, hace falta una tercera decisión de un tercer árbitro. Estos son los que les llaman los pares. Si es aprobado, ya lo envían de nuevo al comité editorial y el autor es informado de la decisión. Es muy raro que un artículo sea aprobado de una sin modificaciones. Siempre va a tener alguna modificación si es aceptado dentro de la revista. Pero en esta primera etapa se pueden quedar hasta el 60% de los artículos que pueden ser rechazados. Y uno de los principales motivos de rechazo, lo cual nos interesa a todos saberlo y conocerlo, es no cumplir con las normas que nos dice la revista que debe tener el artículo. Normas relacionadas con la extensión de las palabras, el número de palabras en el abstract, el número de palabras en el texto, en el desarrollo del manuscrito, con el uso de las referencias como nos los pide la revista, si son normas Vancouver o si son normas APA, pero bueno, lo que sea hay que cumplirlo al pie de la letra, de cómo se titulan los gráficos, qué tipo de letras se utiliza, cuál es el interlineado, pues una serie de aspectos
que pueden parecer muy detallados, pero bueno, así es el mundo de las publicaciones. Y para evitar estar dentro de este 60% de rechazo, es importante cumplir todas esas normas de publicación y mandar el manuscrito lo más limpio posible. Si ustedes publican en un idioma que no es el de español, su primera lengua materna, pues una de las principales observaciones que posiblemente tenga es que el artículo tiene que ser leído por alguien de que su primera lengua sea el inglés, por ejemplo. Luego viene el proceso, vamos a suponer que pasó todo ese primer filtro que vimos, y viene el proceso de comunicaciones con el editor de la revista. Hay algunas revistas que son muy puntuales y por eso es que se ubican en esos primeros cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, y otras que son mucho más lentas en el proceso de comunicaciones. Y esa comunicación puede demorar hasta años. Y ahí a ustedes les toca, por supuesto, porque aquí tenemos un tema de tiempo, entonces a ustedes les toca decidir cuánto tiempo esperan para que les den una respuesta, ya sea positiva o negativa o con comentarios de corrección. Eh, Cuando nos toca ya que nos aceptaron el artículo, por lo menos para que nos los evalúen, viene un proceso donde ya no nos comunicamos con el editor, sino nos vamos a comunicar son con los pares evaluadores. Los pares evaluadores, pues bueno, son ciegos, ni ellos saben quiénes son ustedes, ni ustedes saben quiénes son ellos. No pierdan la paciencia, ya han llegado muy lejos y nuestro interés es, no hay que asentir a todos los comentarios que les hagan los pares evaluadores, pero sí hay que ser muy concisos a la hora de responder lo que ellos nos preguntan. Si nos dicen explique más el método tal, ustedes explican el método tal. Entonces, hay dos puntos de respuesta para los pares evaluadores. Número uno, hacerles una carta donde cada uno de los puntos que ellos les están cuestionando, ustedes dan una respuesta breve y les dicen el número de líneas en el que su manuscrito da respuesta a eso. Generalmente ustedes en el manuscrito subrayan, yo subrayo en color amarillo, los cambios nuevos que tiene el artículo y pero ya mandan un artículo limpio con los subrayados de los nuevos cambios que tiene y dan una respuesta corta, concisa, precisa y clara a los pares evaluadores. Esto es importante porque si no responden adecuadamente, ahí se les puede quedar el artículo. Y tengan paciencia porque les pueden dar recomendaciones o comentarios una vez, dos veces, tres veces. Y yo conozco colegas míos autores que para publicar en un journal de estos de Q1 pueden haber respondido hasta 8 veces cambios de los evaluadores. Bueno, lo que les dije antes, no tienen que aceptar todos los cambios que les piden, pero los que no acepten los deben justificarse el por qué no los están aceptando y tratar de explicarlo. Pero no tienen que hacer otro manuscrito de las respuestas. Las respuestas deben ser, como les dije, muy pero muy concretas. Acuérdense que ustedes van a ser pares evaluadores en un futuro. Razones por las que se rechaza un artículo. Este tema es importante. Primero, como les dije antes, puede ser que no cumplan con las normas que está pidiendo el artículo, puede ser que el artículo no sea lo suficientemente adecuado para la revista, puede ser que el artículo no sea original, puede ser que ellos consideren que usted no está contribuyendo a incrementar el conocimiento en el artículo que usted está haciendo, por numerosas razones. Pero bueno, lo importante es saberlo para evitar esto antes. Puede ser que tengan conflictos de intereses y no lo digan. Pero bueno, generalmente a uno como evaluador le preguntan si usted tiene algún conflicto de interés para revisar el artículo que le están enviando. Retiro del artículo y envío a otra revista. De pronto les tocó esperar mucho, que nos ocurrió recientemente con unos estudiantes. Esperamos, bueno, tenemos el tiempo limitado, pero esperamos por lo menos un mes y nunca nos dijeron ni siquiera se habían recibido el artículo. Te fue una de las revistas donde tratamos de montar el artículo en la plataforma, no funcionó y terminamos enviando un correo electrónico, el cual nunca supimos si lo recibíamos o no lo recibían. Pero bueno, antes de comenzarlo a someter a otra revista, lo que hicimos fue, de una manera formal, decidimos que vamos a retirar este artículo para someterlo a otra revista que nos dé una respuesta más rápida, porque bueno, estamos en un tema de tiempos que tenemos que cumplir. Y bueno, finalmente les recomiendo que miren este video que les va a ayudar y les va a dar algunos otros consejos a la hora de escribir un artículo, a la hora de someter el artículo a una revista. Y bueno, esta es una caricatura que nos estimula a continuar escribiendo y que, bueno, esto es como, puede ser una
un sub y baja o una montaña rusa, donde hay muchas sorpresas, pero muchas veces las sorpresas son muy buenas.